en Shirley Radio. Bueno, el lunes pasado conversamos sobre el futuro o el presente de la inteligencia artificial. El ChatGPT es el producto con el crecimiento más rápido de la historia. Llegó a tener más de 100 millones de usuarios activos solo en 2 meses después de su lanzamiento. TikTok, por darles un ejemplo, tardó 9 meses en alcanzar esa cifra. Instagram tardó 2 años y medio, ¿no? El ChatGPT es la tecnología más rápida o de la más rápida adopción de la historia, ¿no? ¿Qué es la inteligencia artificial? Bueno, un sistema que por sí mismo lo que se intentaba era que reproduzca y mejore las capacidades del cerebro humano. Al menos pareciera que ese ha sido uno de los objetivos, aunque se haya salido quizás del control de sus creadores. Pero precisamente he querido hablar sobre esto y de aquello que la inteligencia artificial no podrá darnos, ¿no? Y para ello he invitado a Roberto Rigobón, profesor de Economía Aplicada de la Sloan School of Management del MIT y el MIT. Buenos días y bienvenido, profesor. Qué gusto conversar con usted esta mañana. Buenos días, es un verdadero placer estar acá. Gracias por la invitación. Por favor. Bueno, me han pasado incluso, sé que se dio en el MIT estas discusiones que se están dando en las aulas a propósito de la llegada de esta tecnología. A mí realmente me ha llamado poderosamente la atención porque efectivamente, lo decía Moisés Naim, hay de alguna manera tecnologías que se han venido gestando, creando a lo largo del tiempo, pero muchas no han logrado cambios trascendentales, pero pareciera que esta vez sí estamos hablando de un cambio en la forma en que vivimos. ¿Usted cree que la inteligencia artificial puede cambiar la forma en que vivimos hasta este momento? Interesante. Yo respeto muchísimo a Moisés Naim, le tengo un gran aprecio, pero creo que está equivocado. Yo creo que hemos hecho muchas tecnologías que han cambiado nuestra vida. Yo creo que la inteligencia artificial va a volver a cambiar nuestra vida y va a requerir que repensemos nuestros contratos sociales y nuestra forma de suplir beneficios sociales. Pero yo creo que las computadoras cambiaron nuestra vida, yo creo que los teléfonos celulares cambiaron nuestras vidas en forma extraordinaria. O sea, yo creo que ha habido muchas de esas tecnologías que han venido cambiando. O sea, yo soy suficientemente viejo como para acordarme cuando tenía que usar un mapa. Uh-huh. Hoy en día no hay nadie que sepa lo que es un mapa. Cuando lo ven piensan que es una cosa de esas antiguas que debe haber hecho alguien durante la época de la colonia, porque la gente lo que usa es el teléfono hoy en día. Entonces, yo creo que sí hay muchas tecnologías que han ocurrido, que han cambiado, y la pregunta es cómo nos adaptamos a ellos. Lo que pasa es que la inteligencia artificial está atentando a algo Uh-huh. o está atentando contra algo que nosotros consideramos muy humano. Uh-huh. O sea, para ser sincero, manejar en carro con un mapa es bien fastidioso. Es mucho más fácil tener un teléfono. Entonces nadie se preocupó demasiado por el hecho que habíamos perdido el mapa y ahora tenemos el teléfono. Para ser sincero, la computadora nos permitió hacer cálculos contables con Excel. Bueno, en aquella época se llamaba Lotus y VisiCalc, pero era mucho mejor. Lo que pasa es que ahorita el problema es que Artificial Intelligence se va a poner a escribir lo que los periodistas van a decir en la radio. Uh-huh. Entonces eso sí es un problema, Sí. porque Pues ahí digamos, quiero centrarme, ¿no? La inteligencia artificial claro, es capaz de competir con los humanos en un creciente número de tareas y puede sí. destruir empleos, puede difundir desinformación. Entonces la pregunta es, bueno, sí, ¿hasta qué punto, digamos, la inteligencia artificial hace que la mente humana sea necesaria? Bueno, esa es una buena pregunta. Sí, sí es cierto que una aplicación como ChatGPT puede ser muy perversa porque no tiene los mismos compases morales y éticos que tenemos los seres humanos. Entonces, sí, eso es totalmente cierto. O sea, ChatGPT puede producir una desinformación brutal que de hecho ha producido, puede ser muy cruel cuando está hablando o interactuando con un individuo, que son aspectos que nosotros consideramos que son inapropiados. No Ujú. necesariamente son ilegales, pero son inapropiados. Y esa parte sí es cierta. Entonces, lo que ocurre aquí no es que el cerebro va a dejar de funcionar. Lo que va a ocurrir es que nosotros los seres humanos tenemos que darle el marco en el cual esta aplicación puede ser útil y no destructiva, ¿no? O sea, yo creo que ese es el verdadero reto que tenemos. Sí, ahora hablando de esos retos, ¿qué es lo que la inteligencia artificial no nos enseña o no nos puede
agilizar en el trabajo, ¿no? Ah, muy buena pregunta. Lo que hace la inteligencia artificial es replicar lo que nuestro cerebro hace en forma repetida. Mm, O sea, si tú pones a ver la historia de los seres humanos, nosotros hemos ido sustituyendo aspectos de nuestras vidas con maquinaria, equipo, con animales, etcétera. Nosotros antes cargábamos las rocas cuando estábamos en Egipto, ahorita ya no las cargamos, después las montamos en un burro, después en una carreta, después en un tractor, después, etcétera. Entonces, a medida que ha pasado el tiempo, nosotros hemos ido sustituyendo aspectos de nuestra vida que considerábamos normales y lo hemos ido cambiando. Pero fundamentalmente todo eso era físico, ¿no? O sea, en la fábrica, el que hacía el carro, pues ahorita, ¿me entiendes? El robot lo hace por la persona. Entonces la persona lo que hace es más o menos indicar dónde tienen que ir las piezas. Lo que está pasando ahorita, entonces, en otras palabras, sustituir aspectos físicos no hay ningún problema, porque el carro va más rápido que la persona, el tractor carga más peso que la persona, o sea que era bienvenido, ¿no? ¿Me entienden? Lo que pasa ahorita es que la inteligencia artificial sustituye cosas que nosotros no sabemos explicar cómo es que las hacemos. Déjame explicarte un ujú. buen ejemplo, que es el reconocimiento facial. O sea, que es algo que no nos sentimos demasiado amenazados, pero eso es totalmente inteligencia artificial. Digamos, yo reconozco a mi esposa. Yo creo que eso es una buena cosa, pasé, porque, digamos, si no pudiese haber estado casado 30 años, ¿no? Entonces, pero tú me preguntas, oye, ¿cómo reconoces a tu esposa? Y te diría, bueno, yo no sé muy bien cómo la reconozco. Yo sé que la reconozco. Mm, Y como esto es una acción repetida, la inteligencia artificial puede repetir, puede replicar eso. Lo va a hacer diferente. No va a hacerlo de la misma manera que yo lo hago, pero va a poder reconocer a mi esposa. Y entonces lo que está ocurriendo es que muchísimas actividades que consideramos de seres humanos, porque son repetidas, van a poder ser replicadas por una computadora. Las que no pueden ser repetidas o las que no son repetidas en forma común, esas son las que no van a ser poder replicadas. Entonces, por ejemplo, la creatividad. mm, La creatividad es algo que tenemos los seres humanos donde inventamos algo que no existía antes. Y en el arte tú lo puedes ver, en la música tú lo puedes ver todo el tiempo, donde los artistas están reinventándose todo el tiempo. Entonces, la creatividad es algo que no es algo repetido, sino es muy único de lo que hace nuestro cerebro. La esperanza. La esperanza es algo que desde el punto de vista técnico es pensar que algo va a ocurrir cuando realmente la probabilidad de que ocurra es muy, pero muy baja, casi que cero. mm, Una computadora, cuando tiene algo que tiene probabilidad cero de ocurrir, pues va a decir, pues no lo voy a intentar, ¿me entiendes? Pero si te pones a ver los grandes cambios que han ocurrido en nuestra sociedad, vienen porque alguien tiene esperanza que algo va a cambiar. La gente le dice, oye, tú no vas a ser exitoso, pero al final del día se hace. O sea, todos los mm, cambios que han ocurrido en esta sociedad, tanto la venezolana como la mundial, vienen por individuos que pensaron que algo iba a ocurrir cuando todo el mundo, el resto de la gente le decía que eso no podía pasar. Aspectos como ética y ujú. justicia. Entonces son aspectos que son muy del ser humano, no son muy repetidos, ¿entienden? O sea, cada Sí. caso es diferente, el contexto en el que ocurre cada caso es diferente. Entonces tiene que haber todo un sistema que evalúa el Mm, contexto en el que ocurrieron las cosas. Entonces, esos son los aspectos que son del cerebro que no son repetidos, entonces no van a poder ser replicables. Entonces, yo lo llamo epoch en ujú, inglés, que significa época, donde la E es por la parte de la ética, la P es la parte personal. Yo sé que Zoom es muy bueno, como estamos hablando en este momento, ujú. pero no hay nada, esto Como- no se compara con el hecho que estemos hablando en el mismo lugar, Sí, ¿entienden? sí. Entonces, no es repetible. La Y entonces, presencia. la presencia, exacto. Ujú, La O viene por la habilidad de ser open, o sea, de ser abierto a cambiar tus ideas. Que yo sé que hoy en día la hemos perdido un poco. O sea, cuando hablamos de la política venezolana, por ejemplo, vemos una polarización brutal y no vemos ninguna forma de que la gente tenga un compromiso, ¿no? O ujú. sea, que tenga apertura para poder tomar decisiones más razonables para la sociedad. Entonces, justamente cuando pierdes esas habilidades, es que los seres humanos no dejamos de ser seres humanos, estamos actuando en forma ideológica, estamos actuando en forma automática, entonces es mucho mejor que lo haga una computadora. Mm. Entonces, la C es creatividad y la H es hope, que es esta esperanza. Entonces, Coco. época. Y lo que significa es época. Yo lo llamo la nueva época de la educación, Sí. porque la educación del futuro debería resaltar estos aspectos en nuestros niños y nosotros no estamos educando estas cosas.
sea, ponte a pensar en los colegios públicos en Venezuela, cuál es el tipo de educación ética que le estamos otorgando a nuestros niños. Mm, Y si no le otorgamos este compás ético, te puedo asegurar que todos esos niños van a terminar sustituidos por una computadora. sí. Y esto no es un problema de si va a o no va a ocurrir, esto va a ocurrir con probabilidad uno. De la misma forma que la gente que cargaba piedras hace 5.000 años con los egipcios, dejaron de cargar piedra. Entonces no era un problema de que a alguien le gustaba cargar piedra. Es irrelevante si te gusta o Ujú. no. Tenemos mejores formas de hacer eso. Bueno, digamos que la diferencia, según esto que plantea profesor, estoy conversando con el profesor Roberto Rigobón, profesor de Economía Aplicada de la Sloan School of Management y el MIT, tiene que ver con la forma en que enseñamos el conocimiento. Porque algunos decían que si el ChatGPT iba a ser usted que está, por ejemplo, en el MIT, iba a ser el fin del pensamiento crítico en las aulas. ¿Usted lo ve así? Bueno, no. Lo que sí va a ser, oh, buenísima pregunta, wow, déjame decirte que aquí está todo el mundo pensando qué es lo que va a pasar, o Mm, sea, tampoco tenemos la respuesta. Pero esto es una discusión que tenemos todos los profesores de MIT, sí. estamos pensando cuál va a ser el impacto. Déjame decirte el impacto que sí ya puedes ver, que la Ujú, gente no lee lo mismo. O sea, que la gente agarra, suponte yo le mando un artículo a los estudiantes a leer, lo que ellos hacen es que agarran el artículo, lo ponen en ChatGPT y le dicen, resúmeme esto en un párrafo. Y ChatGPT fue diseñado para hacer eso. No, muy poca gente sabe, pero fue diseñado para resumir. Es buenísimo para resumir. Yo ya no leo libros. ujú. Usted lo ha utilizado. Yo lo he usado muchísimo, Ujú. muchísimo. Lo he usado también para mis investigaciones, pero lo he usado ¿Y muchísimo. Yo cómo, digo, y cómo ha resultado el resumen? extraordinario, Es extraordinario. si una persona puede tener, digamos, la esencia de un libro completo y ChatGPT es capaz de arrojar eso, la esencia Sí, sí, del, sí. ¿sí? Chile, es buenísimo. O sea, para que tengas una idea, mira lo que yo hice. Yo estaba trabajando con esta cosa que se llama ESG, Environmental, Social y Governance. Es donde yo hago la mayoría parte de mis investigaciones. Y yo tenía diferentes definiciones del mismo evento, ¿no? O sea, de diferentes agencias que producen data, tienen diferentes definiciones de lo que significa buenas prácticas laborales, ¿de acuerdo? O sea, para ser bien específico. Yo agarré la definición de cada uno de ellos, la puse una detrás de la otra, ¿de acuerdo? O sea, como un texto que no tiene ningún sentido, porque todo está repetido, o sea, ¿no? Un párrafo que es la definición de una empresa, después la otra, la otra, la otra. Puse 200 definiciones y le dije a ChatGPT, dame una definición que sea consistente con todas estas 200. Una maravilla de párrafo. Es una maravilla de párrafo. Entonces imagínate que la agencia europea de regulación laboral adoptó el párrafo que nosotros hicimos. Y yo le dije, bueno, realmente el que lo hizo fue ChatGPT, yo no hice nada. Ujú. Yo lo único que hice literalmente fue cut and paste. Eso es todo lo que hice. Y entonces está diseñado para eso. Entonces, la educación tiene que cambiar, porque la educación, tú entiendes que hoy en día la gente no te va a leer Doña Bárbara, te va a pedir el resumen de cada capítulo por separado. Mm. ChatGPT te va a hacer un resumen extraordinariamente bueno y la gente no se va a leer los detalles. Sí, ahora, Entonces, la educación tiene que cambiar, ¿no? justo, bueno, usted está en el MIT, ¿no? Y me imagino que ese es uno de los grandes retos que ustedes están discutiendo en esto, ¿no? Bueno, Claro. ¿cómo enseñamos con esta herramienta? Claro, y, por ejemplo, déjame decirte la forma en la que yo enseño. O sea, en mis clases lo que nosotros hacemos somos debates de economía política. Ujú, Entonces yo le digo a la gente, por ejemplo, una de las preguntas típicas que hace, yo le digo a la gente, bueno, ¿qué debería hacer la India? La India podría crecer al 6% y continuar el deterioro ambiental, o podría crecer al 2%, pero va a haber mucha más hambruna y pobreza. ¿Qué debe tomar? ¿Cuál es la decisión que tiene que tomar? Y los estudiantes tienen que, de alguna forma, defender esas posiciones, o sea, que ellos debaten en la clase mientras está ocurriendo esto. Tú entiendes que esa forma de aprendizaje está protegida contra cualquier cosa de sí. inteligencia artificial. Mm. Sí, Porque, quizás, digamos, el Chile, argumento teórico está claro, allí, te claro. ayuda, te da las herramientas, pero al final la toma de decisión y el análisis, bueno, está en el ser humano. Exactamente, está en el aspecto ético, porque al final del día lo que está ocurriendo con la India es que alguien tiene que decidir quién va a sufrir, ¿entiendes? O sea, ¿va a sufrir el medio ambiente o va a sufrir la población? Y por cierto, cuando sufre el medio ambiente, parte de la población va a sufrir, porque va a haber inundaciones, va a haber sequía. Entonces tú tienes que decidir
¿qué grupo de la sociedad va a sufrir? Entonces, esto es un argumento ético, ¿entiendes? Entonces, pero este es un argumento real. O sea, en la India esta decisión se está tomando. Entonces, ChatGPT ayuda a los estudiantes a resumir los puntos de cada uno de los aspectos, ¿no? O sea, digamos, cuáles son los argumentos a favor y los argumentos en contra. Entonces, estás usando la herramienta en forma apropiada, ¿no? Pero después tienen que discutir entre ellos. Sí. Entonces, si tú no puedes construir un argumento que convence al otro lado, pues no vas para el baile. Sí. No importa que lo haya hecho ChatGPT o te haya leído los 5 libros tú solo. Digamos, lo que preocupa, y justamente ayer los creadores de ChatGPT, entre otros que han tenido cargos importantes ejecutivos y que forman parte de lo que fue la creación de la inteligencia artificial. Por ejemplo, el argumento que dio el británico Hinton, Geoffrey, que él dejó el trabajo en Google, ¿no? Porque Claro. realmente sentía que venía un peligro para la nueva tecnología, ¿no? Pero él decía, ¿no?, que de 5 a 20 años le daba para que la inteligencia artificial superara a la humana, porque el proceso de aprendizaje humano puede llegar incluso a ser menos eficiente que el de las computadoras. Y ahí está el peligro. ¿Eso realmente puede o estas épocas se van a mantener independientemente del cambio que tenga la inteligencia artificial o la perfección que logre? Sí, es el segundo. Lo que va a hacer la computadora más rápido que nosotros es que no es mejor. La palabra mejor está equivocada. Ujú. Que quiero que sepa, la palabra mejor está equivocada en esa oración. Yo escuché la declaración y el testimonio que dio en el Congreso de Estados Unidos y está mala la palabra. La computadora no es mejor que el ser humano. Yo no sé si tú tienes hijos, yo tengo 3 hijos. Sí, dos. Cuando mis hijos tenían 3 años, yo le dije, eso es una silla. Y yo le tuve que decir eso 3 veces. Y el cerebro, con 3 veces que yo le diga que eso es una silla, tiene una capacidad de extrapolar que es brutal. Y un niño absorbe conocimiento de una forma brutal. A una computadora, para que yo le diga eso es una silla, le tengo que mostrar 10.000 fotos de una silla. Y después le tengo que mostrar 20.000 fotos de un sofá, para que pueda distinguir entre el sofá y la silla. Entonces, tú entiendes, la computadora es bien bruta. Por eso se llama Big Data. Porque tú tienes que proveerle muchísima data para que la computadora pueda replicar lo que hace nuestro cerebro. Entonces, nuestro cerebro, cuando la gente me dice que lo hace mejor, yo digo, no, 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 no. Lo hace peor, pero lo hace más rápido. Ujú. Eso es diferente. Mm. Entonces, sí, sí estoy de acuerdo. Hay muchísimas cosas que hacemos hoy en día que la computadora la va a hacer más rápido que los seres humanos. Yo no, menos de 10, 15 años. En menos de 15 años la va a hacer. Pero ya está, fíjate. La calculadora multiplica más rápido que tú y que yo, ¿no? O sea, yo no multiplico más rápido que una calculadora. De repente tú eres, digamos, de repente tú sí multiplicas más rápido que una calculadora, No, pero no. yo no. Y a nadie le molesta eso, ¿verdad? ¿Entiendes? O sea, es más bien es al revés. Tú dices, bueno, una vez que yo entiendo la multiplicación, la calculadora me complementa lo que yo hago. Entonces no necesito multiplicar 8 dígitos por 7 dígitos y pasarme a mí 15 minutos multiplicando y sumando. ¿Entiendes? Sí. No, no lo tengo que hacer. Ahora, yo tengo que ir cerrando, profesor, pero sí le hago esta pregunta. ¿Usted ve la inteligencia artificial como una amenaza? Eh, Amenaza sobre todo por lo que pudiese llegar a convertirse. claro, yo lo que veo es que cualquier tecnología, y esto incluye la inteligencia artificial, que no esté de alguna forma acotada en sus aspectos éticos, es siempre mala. Mm. O sea, yo creo que eso es cierto desde un cuchillo y una pistola hasta una bomba nuclear, hasta una calculadora, hasta un robot y hasta el ChatGPT. Mm. Todo esto. Todo esto tiene que estar acotado en el contexto de alguien que entienda cuáles son los límites Sí. a los cuales consideramos que estamos, como diríamos los venezolanos, se está pasando de maraca, ¿no? O sea, cuál es el límite, cuál es el contexto en el cual estas aplicaciones pueden ser usadas. Facebook violó muchísima privacidad de nuestra data. Hizo experimentos psicológicos con su usuario. Adivina qué ocurre. Les vamos a decir que no puede hacerlo. O sea, eso no significa que ellos no tengan la tecnología para hacerlo. Por Mm. supuesto tienen la tecnología para hacerlo. Pero es un acto criminal. Entonces, ¿sabes cómo es la cosa? No lo puede hacer. Se Sí. acabó. Hay- Entonces, ese es el contexto en el cual tenemos que manejar todas estas amenazas. O sea, eh, entonces yo creo que por eso es que yo creo que tenemos que seguir entendiendo cómo podemos educarnos nosotros, cómo podemos transformar
nosotros los seres humanos para ser un complemento de la tecnología, ¿entiendes? Sí, Shirley, o sea que sí, en vez de estar tratando de competir contra la tecnología, es al revés, que seamos el complemento. Lo que la tecnología no puede hacer bien, que esta apertura, esta flexibilidad, esta creatividad, esta esperanza. Entonces, hagámoslo nosotros. sí. O sea, Eh, y el más claro son las fronteras éticas. sí, Entonces, yo lo veo una amenaza cuando no está contextualizada. mm, Déjame ponerlo desde ese punto de vista. sí. Interesantísimo este tema. Bueno, eso es como cuando se creó la imprenta de Gutenberg. Ahí se imprimió y se hizo masiva la Biblia, pero también se imprimió en algún momento Materiales mi inapropiados. lucha de Hitler. Entonces, bueno, uno Exacto. decide éticamente qué va a leer y si lo lee, qué va a seguir. Creo que es un buen ejemplo para cerrar esto. Le agradezco mucho, profesor. No, gracias a ustedes por invitarme. Por favor, Un profesor placer. Roberto. Bueno, y es importante, esto de las época, que de alguna manera pues va justo estos elementos que no nos va a dar la inteligencia artificial, ha sido una propuesta de Roberto Rigón, incluso creo que fue discutido en el ámbito del MIT, que hicieron, creo que están, por supuesto, como todas las universidades, preocupados por el futuro, ¿no? Del trabajo, de cómo se enseña en las aulas. Así que bueno, trabajo tenemos. Le agradezco mucho, profesor, por haberme acompañado esta mañana. No, 7 y gracias a ustedes. 59, vamos a hacer una pausa, ya volvemos.